Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en el tiempo en que se vean estas explicaciones. Ofrezco disculpas si hay alguna interferencia, si hay algún ruido de fondo. Les ofrezco disculpas. Recuerden que estoy desde mi casa. Debemos cumplir con la cuarentena, debemos cuidarnos y ser bastante precavido con respecto a la situación de salud pública que estamos atravesando. Bien, en matemática vamos a nuevo tema, que es el conjunto de los números enteros. Nos corresponde analizar, estudiar el conjunto de los números enteros. Entonces, hasta el momento nosotros estudiamos con el conjunto de los números naturales. Tenemos aquí que los números enteros son los números precedidos del signo más o menos, dependiendo de si la cantidad expresa está por encima o por debajo del cero. Los números enteros tienen una connotación, representan bien sea en algún momento en el que uno quiere expresar una pérdida o una ganancia, lo que está a la derecha o a la izquierda, lo que está por encima o por debajo. Esa es la connotación que se le asignan a estos números, por lo que surge este nuevo conjunto numérico. Entonces tendremos que Z, recuerden, en matemáticas se utilizan letras mayúsculas, teoría de conjuntos, para denotar los conjuntos. Entonces, para denotar el conjunto de los números enteros usamos la letra Z. Entonces, Z es el conjunto de los números enteros. Los números enteros van a estar formados por los números enteros positivos, los positivos, y los números enteros negativos y el cero, ¿no? Entonces vamos a tener estos conjuntos numéricos. Z es el conjunto numérico completo que incluye a los positivos, a los negativos y al cero. Z más únicamente es un conjunto numérico que está restringido a los números enteros positivos. Lo mismo pasa con Z menos. Z menos va a ser un conjunto numérico restringido a los números enteros negativos, y Z asterisco va a ser un conjunto numérico en el cual no va a aparecer el cero. Entonces, el conjunto de los números enteros, como vemos acá, en el conjunto de los números enteros podemos diferenciar números enteros positivos, más 1, más 2, más 3, más 4, que son los naturales. El signo es la connotación. Debemos sobreentender en matemática, cuando estamos estudiando matemática, que en algunas oportunidades no va a aparecer el más delante de un número, y si no tiene ningún signo, si no tiene el signo menos, se sobreentiende que ese número es positivo. Hay que fijar en ese aspecto, en ese detalle. Tendremos el cero. El cero forma parte de los números enteros. Y los números negativos, los enteros negativos, el menos 1 hasta el menos infinito. En otra oportunidad vamos a analizar la simbología que nosotros usamos cuando trabajamos con conjuntos. Bien, entonces aquí tendremos el Z, el conjunto. También el conjunto se expresa, sus elementos se escriben entre llaves. Entonces tendremos desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces el conjunto de los números enteros incluye los negativos, el cero y los positivos. El conjunto de los números enteros positivos únicamente positivo, desde el más 1 hasta el más infinito. El conjunto de los números enteros negativos, igualmente, únicamente los números enteros negativos, los números negativos desde el menos infinito hasta el menos 1. Y el Z asterisco, fíjense que incluye desde el menos infinito hasta el más infinito, pero no incluye al cero. Es decir, el cero no pertenece a ese conjunto
numérico. En algún momento, como le dije, vamos a analizar la simbología que se utiliza en matemáticas para expresar cuando un elemento pertenece y cuando no pertenece a un conjunto. Bien, seguimos. Aquí representación en la recta numérica. Los números enteros se representan en la recta numérica. Una recta numérica es la recta que está formada por todos los números desde el menos infinito hasta el más infinito, positivos, los números negativos, los números positivos. Entonces, los números enteros se representan, ¿sí? Los números enteros se representan ordenados en la recta numérica. Primero el 0, que divide, aquí vemos al 0, divide a la recta en dos partes iguales. Fijamos el 1 y elegimos una unidad y elegimos como unidad su distancia al origen. El origen es el 0. Del 0 al 1 hay una distancia, bien sea 1 centímetro, bien sean 2 centímetros, cuando usamos las reglas. Y luego la distancia que hay del 1 al 2 es esa unidad, 1 centímetro. Del 2 al 3 es esa misma unidad. Del 3 al 4 y así sucesivamente. Lo mismo hacemos para los negativos, ¿no? Del 0 al 1, 1 centímetro. Del 0 al menos 1. Del menos 1 al menos 2. Del menos 2 al menos 3. Del menos 3 al menos 4 y así sucesivamente. Desplazamos dicha unidad a la derecha del 0 para representar los enteros positivos y a la izquierda para representar los enteros negativos. Entonces aquí tenemos números enteros negativos, números enteros positivos. Tenemos el 0 que divide a la recta numérica en dos partes o en dos semirrectas iguales, ¿no? Entonces hacia la derecha tendremos los positivos, hacia la izquierda tendremos los números enteros negativos. Ahora le corresponde al estudiante analizar y resolver estos dos planteamientos que se le presentan a continuación.